Ya lo tenemos en línea, está con nosotros el doctor Napoleón Puño Lecarnaque. Él ha sido congresista de la República, pero lo vamos a entrevistar en su condición de científico, doctor en ciencias naturales, ingeniero agrícola, docente principal de la Universidad Nacional de Tumbes, de manera que sus conocimientos están actualizados con respecto a la situación de la contaminación del río Puyango-Tumbes y por efecto no solamente de la contaminación minera ecuatoriana, sino también por falta, seguramente, y nos los va a decir el doctor Puño, por falta de decisiones de autoridades de los niveles nacional y los niveles regionales y locales. Ya está, producción me dice que ya está en línea, lo vemos, está con nosotros el doctor Napoleón Puño Lecarnaque. Le damos la bienvenida desde Lima, nos vamos hasta Tumbes. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar a ustedes por este enlace desde nuestra región de Tumbes para conversar pues de este importante tema que nos tiene muy preocupados a los tumbesinos, principalmente pues a los que residimos en la cuenca del gran río binacional Puyango-Tumbes. Muchas gracias, estamos para conversar. Sí, gracias también. Y vamos a conocer desde la visión del docente, del profesional, con el doctorado en Ciencias Naturales y Ingeniería Agrícola, Napoleón, ¿cuál es la situación actual del Puyango-Tumbes, que es la preocupación de los tumbesinos? Muy bien. El Perú comparte con Ecuador alrededor de 9 cuencas y una muy principal o dos muy principales en la costa de nuestro país es la cuenca del río binacional Puyango-Tumbes y la cuenca del río binacional Catamayo-Chira. Estos dos ríos nacen pues en el hermano país del Ecuador y junto con el río Santa conforman los 3 más importantes ríos de la costa de nuestro país, de los 53 ríos que tenemos evaluados. Entre los 3 más o menos aportan un caudal, un volumen promedio del 40% de todo el volumen de agua de la costa del Perú. Sin embargo, debemos reconocer que en los últimos 20 años, en la cuenca alta de nuestro río Tumbes, Puyango en el Ecuador, se ha acrecentado toda una actividad minera del oro, una actividad minera metálica, pero que no es un oro fluvial, no es un oro que está en el río, no. Es un oro de socavones, son unas vetas de oro de minas de socavones que vienen de otra parte de la cuenca, de los ríos tributarios al río Puyango, que se llama así, donde nace del Ecuador, o sea pues que traen el material de otras cuencas a lavarlas a 2 importantes afluentes del río Puyango, que es el río Calera y el río Amarillo, que son los 2 ríos afluentes importantes del Puyango que tienen agua todo el año. Y en los últimos años, porque nosotros hemos evaluado permanentemente el Calera y el Amarillo, que entre ambos tienen más de 600 molinos instalados donde procesan esa tierra para poder extraer el oro. Se nos ha dicho que últimamente ya estaban también invadiendo esta minería ilegal la cuenca del río Pindo. O sea, el río Pindo, el río Calera y el río Amarillo en la parte alta de la cuenca, en la cuenca alta donde nace el río Puyango-Tumbes,
son los 3 ríos más importantes, pero 2 de ellos prácticamente están haciendo uso del agua solamente para minería. Esta minería extractiva que se hace en la parte alta del Ecuador y que es lavada sus residuos en estos ríos Calera y Amarillo, extraen oro. Yo siempre he indicado que esta actividad del oro pues tiene cientos de años en esa zona, porque está en 2 cantones muy importantes, auríferos por excelencia en el hermano país del Ecuador, como son los cantones de Portobelo y el cantón de Zaruma. Ahí el oro se dice pues históricamente que fue el lugar donde salió todo el oro para llenar el cuarto del rescate de Atahualpa. O sea que es una zona muy rica en oro. Por lo tanto, si el gobierno ecuatoriano, su quinta o cuarta economía más importante que soporta nuestro hermano país del Ecuador, es la minería y el oro, yo creo que no es tan sencillo a veces tratar de convencer al propio gobierno ecuatoriano para que haya una solución definitiva de este problema que estamos pasando los tumbesinos. Esto se ha acrecentado, vuelvo a repetir, en los últimos 20 años, que prácticamente esta minería ilegal se ha instalado en estas cuencas. En el año 2008, que se hizo un congreso, un seminario de minería en el propio Piñas, que es el otro lugar, el otro cantón donde está enclavada la minería ecuatoriana, alrededor de 1000 mineros participaron y se indicó pues algunas soluciones. Nosotros, como usuarios de la cuenca en la parte baja, no nos oponemos rotundamente a que no se haga minería en esa zona. Lo que se tiene que hacer es mejor llevar el agua de estos ríos Calera y Amarillo fuera de la cuenca y ellos construyan un parque industrial minero que permita su lavado del oro fuera de la cuenca. En el año 2008 se apostó por una relavera, que son un tipo de depósito de relaves, una relavera común fuera de la cuenca. Se hizo una relavera común, pero realmente no ha dado los resultados esperados y los mineros siguen depositando todos esos relaves mineros al pie de los ríos Calera y Amarillo, y en las noches o en épocas de lluvias en verano, todas esas relaveras pasan a ser parte del cauce de estos 2 importantes ríos y de allí se nos viene hacia la parte baja. Muy bien. No solamente la Universidad Nacional de Tumbes, sino varias instituciones como la misma Dirección de Salud de Tumbes han hecho investigaciones al respecto. Nosotros el año 2001 instalamos un comité binacional de monitoreo de la cuenca del Puyango-Tumbes para poder tener puntos de muestreo. Tal es así que en el Perú se designaron alrededor de 9 puntos de muestreo y en el Ecuador alrededor de 7 puntos de muestreo. O sea, 16 puntos de muestreo. Teníamos todos los años 3 muestreos. En marzo, cuando el río está prácticamente con sus máximos caudales, hay que indicar que en estos meses el río Tumbes tiene caudales muchas veces por encima de 1500 metros cúbicos de agua por segundo. En marzo un monitoreo, en julio cuando el río está vaciando, el otro monitoreo en los 16 puntos y en el mes de noviembre en pleno estiaje el último monitoreo. Todo avanzó muy bien con el apoyo de la Organización Internacional de Energía Atómica, que nos ayudó por aquellas épocas para poder hacer estos monitoreos y se hicieron prácticamente en forma binacional hasta el año 2010. O sea que van más de 10 años que solamente el Perú
viene haciendo estos monitoreos, pero con esos monitoreos nos ha servido para tener suficiente información para poder definir en forma efectiva los focos de contaminación. E indudablemente el foco de contaminación reconocido ya en la última reunión presidencial por los presidentes de Perú y Ecuador y los gabinetes de Perú y Ecuador, primera vez en una reunión binacional llevada a cabo en Tumbes el 7 de noviembre del año 2019, que ha sido la última reunión binacional, Ecuador acepta de que el foco de contaminación de metales pesados era la minería ilegal instalada en Portobelo Zaruma. Y esto se corrobora, mis estimados amigos, cuando el año pasado, en la pandemia, Ecuador cierra todas sus minas 3 meses, abril, mayo y junio, por esto de la pandemia, y el río retomó su claridad de agua con la que siempre estuvo por muchos años, prácticamente el agua cristalina, una vez más corroborado en forma natural que el origen de la contaminación eran las empresas mineras de oro de Portobelo Zaruma. Cuando esta minería, nuevamente el Ecuador levanta la veda en el mes de julio, nuevamente nosotros estamos viviendo ya con esta agua totalmente contaminada, turbia, de estado lechoso, plomizo, porque en todos los estudios que nosotros hemos realizado se han detectado hasta 9 metales pesados por encima de sus niveles de, digamos, de aceptables tanto para Perú como para el Ecuador. El Ecuador acepta que hay contaminación, pero muchas veces esto se queda pues solamente en los papeles, en las conversaciones, cosa que nosotros pensamos que deben existir acciones más concretas. Mire usted, el Perú y Ecuador tienen un convenio firmado, porque ustedes saben de que las cuencas transfronterizas no se manejan con leyes. Las leyes de Perú no sirven en el Ecuador, las leyes de Ecuador no sirven en el Perú para manejar una cuenca transfronteriza. A la cuenca se le debe mirar como un solo territorio, y ese solo territorio, si es una cuenca transfronteriza, tiene que manejarse con un convenio internacional. Y efectivamente, el Perú en el año 1971, 27 de septiembre, ha firmado con el Ecuador en Washington el convenio internacional para el manejo de las cuencas Puyango, Tumbes, Catamayo, Chira. Pero, sin embargo, a este convenio prácticamente no hay digamos, un acuerdo para que se cumplan lo que está escrito en ese convenio. Porque en el convenio se indica claramente que cada país podrá hacer uso de sus aguas siempre y cuando no le cause daño al otro país. Nosotros hemos dejado de exportar nuestros bananos al extranjero desde el año 2015, que se le detecta ya mercurio y plomo a nuestra fruta, y prácticamente los campesinos han dejado de exportar bananos hasta el 2014. Éramos exportadores de banano a Alemania, al Japón, a los Estados Unidos. Sin embargo, ahora todo este banano ya no es posible exportarlo. Asimismo, en materia de contaminación de suelos, todos los suelos ubicados en la margen izquierda y derecha del río Tumbes están totalmente contaminados con metales pesados. Nuestros cultivos, como el arroz, también se le ha detectado metal pesado en sus granos, pero felizmente pues el arroz se consume cocinado y hay posibilidades que se volatilice estos elementos de metales pesados. Asimismo, nuestras plantas de agua potable captan el agua del río Tumbes con esos metales
para poder ser procesada en sus plantas. Y todos sabemos que los metales pesados, por eso se le llama pesados, porque pesan más que el agua. Por lo tanto, una vez que entran al sistema hídrico, es difícil pues que salgan. En materia de salud, también debemos decir que ya se han hecho hasta 3 estudios en la cuenca, en nuestro río Tumbes, la calidad de agua que toman nuestros ciudadanos, porque tenemos miles de ciudadanos ubicados principalmente en el distrito de San Jacinto, que prácticamente toman el agua directa del río, y esta agua con metales pesados, en un último estudio dirigido por mi persona en el año 2016 para una tesis doctoral, se pudo ver que todas las muestras de sangre que se obtuvieron en un centro poblado llamado Ricaplaya, que está a 30 kilómetros de la frontera con el Ecuador, todas las personas, su sangre estaba contaminada. Por supuesto, no con los niveles de toxicidad que manda nuestra teoría, 5 miligramos por decilitro microgramos por decilitro para los niños y 10 microgramos por decilitro para las personas adultas. Pero tenemos que entender que la contaminación es la presencia de elementos extraños en otra sustancia. En este caso, la sangre de nuestra gente estaba ya, el más pequeño, con 0.1 microgramos por decilitro, y el más grande, digamos, concentración que se obtuvo fue 0.8 microgramos por decilitro de contaminación solamente en plomo. No se hicieron los demás elementos tóxicos por motivos de economía, pero a partir de esta investigación, el Ministerio de Salud se entusiasmó e indicó que iban a invertir 30 millones de soles para hacer análisis a toda la población que vive en la margen izquierda y derecha del río Tumbes y trazar una línea de evaluación futura para ver cómo avanza la contaminación, pero nunca se habló cómo contrarrestar el efecto de la contaminación. Nosotros entendemos que los metales pesados, una vez que ingresan al corriente sanguíneo, ellos no salen. Estos elementos son bioacumulantes. A medida que pasa el tiempo se van acumulando en la sangre. Después hay otras tesis también de investigadores en la cuenca del río Tumbes para ver el efecto de estos metales pesados, digamos, en la enseñanza de los niños en toda la cuenca, y los resultados son desastrosos. Últimamente tenemos otra investigación con estudiantes universitarios que viven en los lugares ubicados en la cuenca de Tumbes, y también pues todos los estudiantes, su sangre prácticamente contaminada con metales pesados. Es pues el gran problema que tenemos. También tenemos investigaciones en conchas negras, las conchas negras de los manglares de Tumbes, también con metales pesados. Todos los peces de agua dulce prácticamente han desaparecido. En épocas cuando hay mayor concentración de metal pesado, prácticamente se ve cómo los peces mueren en estas aguas. Este año, en el mes de mayo, hemos podido obtener unas muestras de mortandad de peces en la cuenca del río Puyango-Tumbes, en el sector peruano. Por lo tanto, hacemos un llamado nosotros a las autoridades para que bajo el marco legal de este convenio internacional se dicten, digamos, y se sienten y se dicten las condiciones, en primer lugar, para que esta minería ilegal ubicada en el Ecuador tenga que salir definitivamente de las cuencas de los ríos Calera, Amarillo y hasta el río Pindo, con la construcción de de un centro industrial minero que permita pues ellos seguir lavando su oro fuera de la cuenca. ¿Por qué? Porque es difícil, como vuelvo a repetir, que fácilmente salgan de esta cuenca los mineros, porque si no me equivoco, aportan 20 kilos de oro diarios
en esta zona para el Estado ecuatoriano. Entonces, esto, digamos, en la negociación tiene que verse de que la contaminación que ellos están causando es por demás lamentable para los que vivimos abajo de la cuenca. Debemos también dejar claro que esta agua allá en el Ecuador no la usan ni para usos domésticos ni para usos agropecuarios, solamente la usan para fines de usos mineros. Eso es el problema que tenemos aquí en forma, digamos, rápida de lo que está pasando en nuestra cuenca. En el gobierno, en el Congreso pasado, nosotros hemos dialogado con las cancillerías sobre el último acuerdo que se tuvo en Tumbes el 7 de noviembre del año 2019 y lamentablemente pues se nos indicó de que solamente habían habido 2 reuniones, una en Quito y una en Lima, solamente para ponerse de acuerdo para ver la homologación de la contaminación, para ver en qué grado de concentración de metal es contaminante para el Ecuador y es contaminante para el Perú, pero no han avanzado absolutamente nada. Es allí cuando yo he presentado una moción de orden del día al Congreso Nacional, invocando, exhortando al gobierno peruano para que se siente con su par ecuatoriano y ver la solución inmediata de este problema. O de lo contrario, estamos proponiendo que el gobierno peruano debe hacer la denuncia internacional ante la Corte Internacional de la Haya por un delito de lesa humanidad que la misma Corte lo ha evaluado en el año 2016 y lo considera un delito de lesa humanidad, la contaminación de aguas superficiales. Yo creo que hasta allí podemos llegar a nivel internacional, pero los tumbesinos también tenemos otra arma, que es también denunciar al propio gobierno peruano por no cumplir con sus obligaciones de mantener estos ríos en forma saludable. Ese es mi comentario hasta este momento. Correcto, y la pregunta, y gracias, doctor Napoleón, por esta amplia y necesaria información, que ya algunos de ellos la habíamos manejado en las entrevistas que hemos tenido anteriormente con respecto a esta grave situación, pero hay elementos nuevos y las acciones que se están desarrollando a nivel de los colectivos ecuatorianos y de algunos representantes como la Confederación Nacional Agraria en el caso de Tumbes. ¿Cuál es el papel que está cumpliendo el gobierno regional también en este compromiso? Porque no solamente hay responsabilidad del gobierno nacional a través de los diversos ministerios, principalmente Agricultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción. ¿Cuál es la función que está desarrollando hasta este momento el gobierno regional? Usted que está en Tumbes, doctor Puño. Lamentablemente le debo decir que el gobierno regional ni los gobiernos municipales hacen absolutamente nada por este problema. Digo nada porque explique el problema. Yo soy miembro del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Tumbes en representación de mi universidad. Allí el presidente de este consejo es el gobernador regional y miembros natos de este consejo son los representantes de las municipalidades. Lo único que me dieron a mí fue un acuerdo de este consejo para que presentara esa moción. Y además debo indicarle que a nivel regional y a nivel local realmente no se puede manejar este problema en forma integral. Por eso quiero anunciarles también de que en enero del año 2020 se reunieron los especialistas tanto de Perú como del Ecuador, las instituciones especializadas en manejo de agua. Por ejemplo, para el Perú se reunió ANA, se reunió el MINAN, se reunió Energía y Minas, se reunió la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el acuerdo que hubo el año pasado con sus pares ecuatorianos fue conformar los comités de gestión integral de recursos hídricos. Hasta ahora eso lo pueden implementar,
Además, también nosotros en noviembre del 2020, en el Congreso pasado, ratificamos una resolución suprema, si no me equivoco, la 127, firmada por el presidente Vizcarra, para que se forme una comisión binacional y plantee soluciones a las 9 cuencas que compartimos con el Ecuador. Y también en un artículo 29 de esta resolución se indica claramente que se deben conformar los comités de gestión integral de cuencas de los ríos Puyango, Tumbes y Catamayo, Chira, dentro del marco del Convenio Internacional Puyango-Tumbes, firmado el 27 de septiembre de 1971. O sea, pues, que los gobiernos regionales y los gobiernos locales actualmente tienen 2 documentos legales importantes para conformar estos comités binacionales, uno en Perú y uno en el Ecuador, e iniciar, digamos, las tratativas y las condiciones para poder conversar directamente con los encargados de las cuencas, de la cuenca, perdón, de los 2 países, para llegar a unas soluciones efectivas. Y lo único efectivo, aquí vuelvo a repetir para los tumbesinos, es que se destierre toda la minería de la cuenca del río Calera y la cuenca del río Amarillo y ahora de la cuenca del río Pindo. Muy bien, vamos a estar atentos entonces, estimado doctor Napoleón, para lo que va a ocurrir con la reunión binacional, tanto de los presidentes como del gabinete, para que en agenda no solamente esté la evaluación del impacto, sino soluciones que usted las ha señalado. Están los instrumentos legales, tanto para Ecuador como para Perú, con respecto a la solución, y que usted ha dado las soluciones que son inmediatas y que no necesitarían mayor trámite. El tema es Ecuador, ¿no? El tema creo que es Ecuador, de acuerdo a la información que usted nos está proporcionando, porque Ecuador tiene en sus manos el que la actividad minera no esté comprometida con los ríos afluentes del Puyango Tumbes, sino que se trabaje con relación a relaveras que no comprometan al cauce del río. Creo que esa es una de las acciones. Vamos a estar atentos. Algo más que quiera aportar, porque vamos a estar atentos, digo, doctor Napoleón, a la información que tenga que manejar tanto el gabinete binacional como la reunión de presidentes, que esperemos, y eso es labor también de la sociedad organizada de Tumbes, y la universidad tiene un papel muy importante en la tarea no solamente de sensibilización, sino también de denuncia de lo que está ocurriendo, antes que la situación se torne mucho más difícil y grave que la que ya se tiene, de acuerdo a toda la información que nos ha proporcionado. Adelante, doctor. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista, por este enlace, y hacerle llegar una reflexión al gobernador regional, al alcalde provincial de Tumbes, a los alcaldes distritales de Corrales, San Jacinto, Pampas y San Juan, donde la gente toma agua contaminada. Por favor, que pongan en sus planes y en sus presupuestos del 2022 la adquisición de filtros artesanales para que le repartan a esa gente y filtren el agua para tomar, así como la adquisición de plantas de potabilizadoras de agua pequeñas que potabilicen el agua en sus comunidades. Muchísimas gracias, y con esta reflexión culmino haciendo esa exhortación a los gobiernos locales y al gobierno regional de Tumbes. Correcto, y va a quedar en agenda. Si le parece, doctor, lo conversamos la próxima semana, de acuerdo a su agenda, para tratar estos 2 temas que nos parecen sumamente importantes y prácticos. Se ha referido usted a los filtros artesanales, que entendemos no son de costos importantes en lo que es inversión, y las pequeñas plantas potabilizadoras, que serían, digamos, las acciones urgentes que tendría que tomarse. Queda en agenda, doctor, va a depender de su tiempo poder conversar la próxima semana. Si es un día como hoy, miércoles, sería ideal, porque vamos a instalar en todo caso los miércoles dedicados a la problemática del río Puyango Tumbes, del Catamayo Chira y de las otras 7 cuencas que también deben estar en la misma situación y cuyas aguas van al Atlántico. Gracias, doctor.
Muchas gracias por esta primera Muchísimas entrevista. Gracias a Muy ustedes agradecido en nombre de nuestros televidentes. Muchas gracias y estaré atento para el día miércoles. Muchas gracias. De acuerdo, doctor, y porque nos dice producción, que tenemos sintonía importante en Zaruma, en todas las ciudades de los cantones, de las provincias del Oro, de las provincias que son limítrofes a nuestro país. A ellos nuestro saludo también y manos a la obra. Hay que hacer llegar a las autoridades ecuatorianas y peruanas de esta problemática tan grave, tan delicada para la vida. Y no solamente hablamos de la vida humana, sino también de la vida en general.